Mi esposa apareció en mi torneo con la camiseta de otro hombre. Ella no sabe que estoy compitiendo. Mi esposa, Alisa, siempre me decía que jugar videojuegos era patético, que era cosa de perdedores sin futuro. Así que durante 2 años le mentí, diciéndole que trabajaba turnos nocturnos en un almacén, cuando en realidad iba a casa de un amigo a entrenar y competir en torneos de gaming. Sé cómo suena, pero tienes que entenderme. Sinceramente pensé que me dejaría si se enteraba. Pero juré que esta vez, después de este torneo, la llevaría a un restaurante elegante y le diría que la amaba, y que también amaba jugar. La noche anterior, le dije que tenía trabajo y que estaría fuera toda la noche. Ella me sonrió. No hay problema. Estaré en un spa con mi hermana este fin de semana de todos modos. Sin embargo, hace apenas 5 minutos, la vi entrar al recinto del torneo y sentarse entre el público. Mi mente empezó a correr a 1000 mientras me acomodaba en la silla gamer. Sabía mi secreto. Estaba acabado. Pero entonces vi la sonrisa en su rostro y pensé, tal vez vino a apoyarme. Quizás no estaba tan en contra de los videojuegos como yo pensaba. Y eso me calentó el corazón. Pero justo antes de que empezara la partida, la vi ponerse una camiseta, la camiseta del equipo rival. Sentí cómo el corazón se me caía al estómago. Me estremecía cada vez que gritaba cosas como, «Vamos, cariño, tú puedes», actuando toda apasionada con mi oponente. Mi concentración se hizo trizas. Empecé a fallar disparos que normalmente nunca fallaría. Ni siquiera me estaba comunicando con mi equipo, y no pasó mucho tiempo antes de que el equipo enemigo nos destrozara por completo. Mis compañeros pidieron un tiempo muerto en cuanto notaron que yo estaba totalmente fuera de foco. «Bro, ¿qué te pasa?», preguntó mi compañero Jake, y yo no pude responder. Capítulo 1. La traición revelada. Mis compañeros pidieron un tiempo muerto en cuanto notaron que yo estaba totalmente fuera de foco. «Bro, ¿qué te pasa?», preguntó mi compañero Jake, y yo no pude responder. Mis ojos seguían fijos en Alisa, quien ahora gritaba el nombre de Marcos cada vez que hacía una jugada exitosa. El capitán del equipo rival, el hombre cuya camiseta llevaba puesta como si fuera su dueña. «Necesito un minuto», logré decir, quitándome los audífonos. Jake me miró con preocupación, pero asintió. Los otros 2 miembros del equipo intercambiaron miradas confundidas. No podía culparlos. Nunca me habían visto así. Me levanté de la silla y caminé hacia el área de descanso. Mis piernas temblaban. Podía escuchar los comentaristas hablando sobre nuestro desempeño decepcionante, sobre cómo el favorito del torneo estaba colapsando sin razón aparente. Si tan solo supieran. Bebí agua directamente de la botella, tratando de calmarme. El tiempo muerto duraría 5 minutos. 5 minutos para decidir si podía regresar y terminar esto con dignidad o si debía rendirme aquí mismo. Entonces escuché su voz, su risa. Me giré lentamente y la vi. Alisa estaba de pie junto a las gradas, conversando con alguien. No cualquier persona. Era Marcos. Él tenía su brazo alrededor de su cintura de una manera que no dejaba lugar a dudas. No era casual, no era amistoso, era posesivo, y ella se inclinó hacia él, sonriendo de una manera que yo conocía muy bien. Era la misma sonrisa que me dedicaba cuando empezamos a salir, hace 5 años, antes de que me casara con ella creyendo que era el amor de mi vida. «¿Nervioso, cariño?», escuché que ella le decía, su voz llevándose con el eco del recinto. «Para nada», respondió Marcos con arrogancia. «Este torneo ya está ganado. Mira cómo están jugando, especialmente ese número 7. Yo era el número 7. Es patético», dijo Alisa, y se rió. Esa risa me atravesó como un cuchillo. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No era solo la derrota en el juego, era todo. Cada mentira que había dicho, cada noche que fingí ir al trabajo cuando en realidad venía a entrenar, todo había sido por ella, para darle una mejor vida, para poder sorprenderla algún día con la verdad de que su esposo no era un perdedor, sino alguien que perseguía un sueño. Pero ella nunca me vio así, y ahora estaba aquí, con él. Regresé a mi asiento. Jake me miró esperando alguna explicación, pero solo negué con la cabeza. «Terminemos esto», fue todo lo que dije. Jugamos los últimos 2 rounds. Perdimos ambos de forma humillante. Cuando terminó, el marcador era devastador. 13-3. Una masacre. Los comentaristas no podían creer lo que habían presenciado. El equipo favorito eliminado en primera ronda. Mis compañeros estaban en silencio. Nadie me culpó directamente, pero sabían que yo había sido el eslabón débil. Jake puso su mano en mi hombro antes de irse.
Lo que sea que esté pasando, cuenta conmigo, dijo simplemente. Asentí sin mirarlo. No confiaba en mi voz en ese momento. Me quedé sentado en la silla gamer unos minutos más, escuchando cómo el recinto se vaciaba gradualmente. El equipo de Marcos celebraba ruidosamente en su área. Podía escuchar sus voces, sus risas, sus gritos de victoria. Entonces la vi acercarse. Alisa caminaba hacia mí con una expresión que no podía descifrar. ¿Triunfo? ¿Diversión? Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver que sus ojos brillaban con algo que me revolvió el estómago. «Vaya espectáculo», dijo cruzando los brazos. Pensé que al menos pondrías un poco más de resistencia. La miré sin decir nada. Mi cerebro aún procesaba que esto estaba sucediendo realmente. «¿Qué haces aquí, Alisa?», pregunté finalmente, mi voz saliendo más calmada de lo que me sentía. «Oh, ¿ahora sí me hablas?», sonrió con sarcasmo. «Pensé que estabas demasiado concentrado en tu jueguito como para notar a tu esposa. Dijiste que estarías en el spa, con tu hermana». «Mentí», respondió sin ninguna vergüenza. «Igual que tú has mentido durante 2 años sobre tus turnos nocturnos en el almacén». Mi sangre se heló. ¿Lo sabía? ¿Por cuánto tiempo? Debió ver la pregunta en mi rostro porque se rió. ¿En serio creíste que no lo sabía? Por favor, te seguí hace 6 meses. Vi cómo venías aquí a jugar tus estúpidos videojuegos mientras me decías que estabas trabajando duro por nuestro futuro. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? Su sonrisa se amplió, pero no había calidez en ella, solo crueldad, porque era útil. Tus mentiras me daban libertad para hacer lo mío, y honestamente, era divertido verte esforzarte tanto por ocultar algo tan patético. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Lo tuyo?, repetí, aunque ya sabía la respuesta. Alisa se encogió de hombros. Marcos y yo llevamos juntos 4 meses. Es gracioso, ¿sabes? Nos conocimos en un bar cuando tú estabas en uno de tus torneos. Empezamos a hablar. Una cosa llevó a la otra. Y bueno, él es todo lo que tú no eres. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que él es un ganador real, un campeón, no un hombre de 32 años jugando videojuegos y fingiendo que es una carrera. Se acercó más, bajando la voz. ¿Sabes cuánto gana Marcos al año con sus patrocinios y torneos? Más de lo que tú ganarás en toda tu vida en ese trabajo de almacén que ya ni siquiera tienes. Cada palabra era calculada para herir. Y funcionaba. ¿Por qué viniste hoy?, pregunté, necesitando entender. Si ya sabías todo, si ya estás con él, ¿por qué molestarte en venir? Alisa inclinó la cabeza, como considerando la pregunta. Quería verte perder. Quería ver tu cara cuando te dieras cuenta de que no eres especial, que nunca lo fuiste. Y además, señaló hacia donde Marcos seguía celebrando con su equipo. Necesitaba asegurarme de que no te recuperaras milagrosamente y arruinaras el torneo de Marcos. Me usaste como distracción. Te usé porque eres un perdedor, corrigió. Y los perdedores sirven para eso, para que los ganadores luzcan mejor. Me quedé mirándola, esta mujer con la que me había casado, con quien había compartido 5 años de mi vida, la persona a quien había amado más que a nada, y no la reconocía, o tal vez, por primera vez, la estaba viendo realmente. Quiero el divorcio, dije, las palabras saliendo antes de que pudiera pensarlas completamente. Por primera vez, su expresión vaciló. Solo fue un segundo, pero lo vi. ¿Qué? Escuchaste bien. Quiero el divorcio. Esto se acabó. Se recuperó rápidamente, su máscara de superioridad volviendo a su lugar. Bien. De todas formas iba a pedírtelo pronto, pero que quede claro. Voy a quedarme con el apartamento. Yo puse el depósito inicial, ¿recuerdas? Con el dinero de mis ahorros. Que te lo revisaron de mi salario mensualmente, respondí. Durante 3 años. Buenos. Tu abogado puede hablar con el mío. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Ah, y una cosa más. Gracias por pagar la camiseta de Marcos. Usé tu tarjeta de crédito para comprarla online. Costó $200. Edición de colección. Se alejó sin mirar atrás, caminando directamente hacia Marcos, quien la recibió con un beso en los labios. Un beso largo, deliberado, diseñado para que yo lo viera. Me quedé allí sentado, en ese recinto casi vacío, con las luces comenzando a apagarse. El peso de todo lo que acababa de suceder cayó sobre mí como una avalancha. No solo había perdido el torneo,
Había perdido mi matrimonio, mi hogar, y aparentemente, los últimos 5 años de mi vida habían sido una mentira. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y marqué el único número en el que podía confiar. ¿Jake? Mi voz se quebró. ¿Puedo quedarme en tu casa esta noche? Es una larga historia. Dime la dirección, respondió sin dudarlo. Voy para allá. Mientras esperaba, miré alrededor del recinto vacío. Las pantallas gigantes aún mostraban las estadísticas finales del torneo. Mi nombre estaba hasta abajo en rendimiento. El peor jugador del equipo. Un fracaso total. Pero algo extraño sucedió mientras miraba esos números. En lugar de sentir más vergüenza, sentí algo diferente. Algo frío y duro formándose en mi pecho. Rabia. Pura rabia. No contra Alyssa específicamente. No solo contra Marcos, sino contra mí mismo. Por haber sido tan ingenuo. Por haber desperdiciado 2 años ocultándome cuando debí estar construyendo abiertamente. Por haber amado a alguien que nunca me vio como su igual. Pero sobre todo, por haber perdido. Por haberle dado exactamente lo que quería. Verme fallar. Me puse de pie, recogí mi mochila y salí del recinto. Jake ya estaba afuera esperándome en su auto. No dije nada cuando subí. Él tampoco preguntó. Simplemente condujo. Esa noche, acostado en el sofá de Jake, mirando el techo desconocido, tomé una decisión. No iba a dejarla ganar. No así. No iba a ser el perdedor patético que ella creía que era. Iba a levantarme. Iba a entrenar. Iba a convertirme en el jugador que siempre supe que podía ser. Y algún día, cuando estuviera en la cima, cuando fuera imposible ignorarme, ella vería exactamente lo que perdió. No por venganza. Bueno, tal vez un poco por venganza, pero principalmente por mí. Para demostrarme a mí mismo que valía más que sus palabras envenenadas. El juego acababa de comenzar, y esta vez iba a jugarlo en mis propios términos. Capítulo 2. Reconstrucción. 3 meses después, me mudé a un apartamento pequeño en el lado norte de la ciudad. Era un estudio de 40 metros cuadrados con una ventana que daba a un callejón. Nada comparado con el apartamento que compartí con Alyssa, pero era mío, pagado con mi propio dinero. El divorcio fue rápido. Alyssa contrató un abogado caro que trabajó para quitarme todo lo posible. Al final se quedó con el apartamento, la mitad de mis ahorros y el auto. Yo me quedé con mi ropa, mi computadora y mi equipo de gaming. Podrías haber peleado más, me dijo Jake mientras me ayudaba a desempacar las pocas cajas que tenía. Ese apartamento lo pagaste tú en su mayoría. No importa, respondí, acomodando mi monitor en el escritorio. Solo quiero que termine. Y era verdad. Cada día que pasaba en esos procedimientos legales era un día menos para entrenar, un día menos para mejorar. Firmé lo que pidieron y seguí adelante. Y Jake me consiguió un trabajo en el almacén donde él trabajaba. Turnos de 8 horas cargando cajas. No era glamoroso, pero pagaba la renta y me dejaba las noches libres para entrenar. Contraté a un psicólogo especializado en atletas electrónicos. Se llamaba Dr. Ramírez. Tenía 50 años y había trabajado con equipos profesionales de esports en Corea del Sur. Tu problema principal no es técnico, me dijo en nuestra primera sesión. Es mental. Dejaste que factores externos arruinaran tu concentración. Eso no puede volver a pasar. ¿Cómo lo evito? Entrenamiento, disciplina y cortar todo lo que te distrae de tu objetivo. Seguí su consejo al pie de la letra. Eliminé todas mis redes sociales. Bloqueé el número de Alyssa, bloqueé a todos sus amigos, bloqueé a cualquiera que pudiera traerme información sobre ella. Pero no podía evitar escuchar cosas. El mundo del gaming profesional era pequeño, la gente hablaba. Marcos y Alyssa se veían en todos los eventos importantes. Ella publicaba fotos constantemente en Instagram, según me contó Jake. Fotos de restaurantes caros, de viajes a la playa, de ropa de marca. ¿Quieres que deje de contarte?, preguntó Jake una noche mientras entrenábamos juntos. Sí, respondí sin apartar la vista de la pantalla. No quiero saber nada de ella. Jake asintió y no volvió a mencionarla. Mi rutina se volvió mecánica. Despertaba a las 6 de la mañana. Iba al gimnasio por 1 hora. Desayunaba. Trabajaba de 9 a 5 en el almacén. Llegaba a casa a las 6. Comía algo rápido. Entrenaba de 7 de la noche a 2 de la mañana. Dormía 4 horas. Repetía. Los fines de semana entrenaba 12 horas diarias, sin excepciones. El doctor Ramírez monitoreaba mi progreso semanalmente.
Me enseñó técnicas de respiración para controlar la ansiedad. Me mostró cómo visualizar jugadas antes de ejecutarlas. Me ayudó a desarrollar rutinas prejuego que me centraran mentalmente. Estás mejorando, dijo después de 3 meses de trabajo. Tus estadísticas en las partidas clasificatorias son consistentemente altas ahora. Era verdad. Había subido de rango dramáticamente. Estaba en el top 500 de la región. Seguía subiendo. Pero entonces Jake me mostró algo en su teléfono una noche. No quería hacerlo. Lo noté en su expresión, pero sintió que debía decírmelo. Era un video de Marcos en una entrevista después de ganar un torneo regional. El periodista le preguntó sobre su éxito reciente. Simplemente me mantengo enfocado, respondió Marcos con esa sonrisa arrogante que yo conocía bien. No me distraigo con cosas sin importancia. Algunos jugadores no pueden manejar la presión. Se derrumban cuando las cosas se ponen difíciles. Yo no soy así. ¿Te refieres a alguien en específico?, preguntó el periodista, claramente buscando drama. No voy a mencionar nombres, dijo Marcos, pero su sonrisa se amplió. Pero digamos que hay personas que deberían quedarse en los trabajos de almacén en lugar de intentar competir profesionalmente. La cámara hizo zoom en Alisa, quien estaba entre el público. Se estaba riendo. Apagué el video. Jake me miraba con preocupación. Lo siento, hermano. Pensé que debías saberlo. Está bien, respondí, y sorprendentemente lo estaba. Que hable lo que quiera. Esa noche entrené más duro que nunca. Cada comentario de Marcos, cada risa de Alisa, se convirtió en combustible. El doctor Ramírez me había enseñado a canalizar emociones negativas en concentración positiva. Funcionaba. Un mes después, recibí un mensaje de un reclutador de un equipo semiprofesional. Habían estado monitoreando mis partidas en las clasificatorias. Querían que probara para una posición en su roster. ¿Es legítimo?, le pregunté a Jake, mostrándole el correo. Es el equipo Vanguard, dijo Jake, sus ojos abriéndose. Son serios. Compiten en la liga secundaria. Si juegas bien ahí, podrías llegar a la liga profesional. Fui a la prueba el siguiente fin de semana. Era en un gaming house en las afueras de la ciudad. 5 jugadores me evaluaron durante 6 horas de partidas continuas. Al final, el capitán del equipo, un tipo llamado David, se acercó a mí. Tienes buen mecánico, dijo, pero juegas muy seguro. Demasiado conservador. Estoy trabajando en eso. Necesitamos a alguien que pueda hacer jugadas agresivas cuando importa. ¿Puedes ser esa persona? Lo pensé por un segundo. El viejo yo habría dudado. Habría dicho que sí solo para complacer, pero ese yo ya no existía. Dame 2 meses más de entrenamiento, respondí. Vuelvo y te muestro. David sonrió. Me gusta tu confianza. Te damos la posición de suplente por ahora. Entrena con nosotros 3 veces por semana. Si demuestras progreso, te volvemos titular. Acepté inmediatamente. Esa noche llamé al doctor Ramírez para contarle. Buen trabajo, dijo. Pero recuerda, esto es solo el comienzo. El camino será más difícil de aquí en adelante. Lo sé. ¿Estás preparado? Miré mi reflejo en la ventana oscura de mi pequeño apartamento. Ya no veía al hombre destrozado que había perdido ese torneo hace meses. Veía a alguien diferente. Alguien más fuerte. Sí, respondí. Estoy listo. Mientras tanto, según me contó David después, Marcos seguía dominando el circuito profesional. Él y Alisa eran la pareja del momento en la escena de esports. Las marcas los patrocinaban juntos, aparecían en comerciales. Pero yo ya no buscaba esa información, ya no me importaba lo que hacían, solo me importaba mejorar, solo me importaba el siguiente nivel, y estaba más cerca de alcanzarlo cada día que pasaba. El juego continuaba, y yo estaba aprendiendo las reglas reales. Capítulo 3. Ascenso. 6 meses después de unirme a Vanguard como suplente, me convertí en titular. David cumplió su palabra. Yo cumplí la mía. Mi primer torneo oficial con el equipo fue en abril. Era una competencia regional menor, pero el premio era de $50,000 para el primer lugar. Para mí era más que dinero. Era validación. Ganamos 3er lugar. Yo quedé como el jugador con mejor desempeño individual del equipo. Los analistas comenzaron a notar mi nombre en sus reportes. «Estás haciendo ruido», me dijo David después del torneo. «La gente pregunta quién eres». «Bien», respondí simplemente. En mayo, clasificamos para el campeonato nacional. Era la oportunidad que había estado esperando. Si ganábamos aquí, entraríamos directamente a la liga profesional, el mismo nivel donde jugaba Marcos. Entrené más duro que nunca. El doctor Ramírez aumentó nuestras sesiones a 2 veces por semana. Me ayudó a preparar estrategias mentales específicas para cada equipo que enfrentaríamos.
¿Qué pasa si nos toca contra el equipo de Marcos? Pregunté una tarde. ¿Cómo te sentirías? No lo sé, admití. Hace meses que no pienso en él. O en ella. Pero si sucede, ¿estarás preparado? Sí, respondí sin dudar. Estaré preparado. El doctor Ramírez asintió, satisfecho con mi respuesta. 2 semanas antes del campeonato nacional, Jake me mostró algo en su teléfono durante el almuerzo en el almacén. Normalmente no me mostraba nada sobre Alisa, pero esta vez dijo que era importante. Era una publicación en Instagram de Alisa. La foto mostraba su mano izquierda con un anillo de diamantes enorme. El caption decía: dijo que sí, la señora de Marcos pronto. ¿Estás bien?, preguntó Jake estudiando mi rostro. Miré la foto un momento más. Esperé sentir algo. Dolor, rabia, celos, cualquier cosa. Pero solo sentí una extraña indiferencia. Estoy bien, respondí devolviéndole el teléfono. Que sea feliz. Y lo decía en serio. Ya no me importaba lo que hiciera Alisa con su vida. Esa parte de mi pasado estaba cerrada. El campeonato nacional comenzó en junio. El venue era enorme, con capacidad para 5,000 personas. Las gradas estaban llenas. Las cámaras transmitían en vivo a cientos de miles de espectadores online. Nuestra primera partida fue contra un equipo de nivel medio. Ganamos fácilmente. La segunda partida fue más difícil, pero también ganamos. Para las semifinales, ya había analistas deportivos hablando de mí como el jugador revelación del torneo. Entonces sucedió lo que sabía que eventualmente pasaría. En las finales del campeonato, nuestro oponente sería el equipo de Marcos. Storm Gaming, el equipo número 1 del país. ¿Estás nervioso?, me preguntó David la noche antes de la final. No, respondí. Estoy listo. El día de la final, llegué al venue 3 horas antes. Hice mi rutina de calentamiento, respiración profunda, visualización, estiramientos, todo lo que el doctor Ramírez me había enseñado. Cuando entré al escenario, las luces eran cegadoras, el ruido de la multitud era ensordecedor. Miré hacia las gradas, algo que normalmente no hacía, y la vi. Alisa estaba en la primera fila, usando una chaqueta con el logo de Storm Gaming. El anillo de compromiso brillaba en su mano. Estaba hablando con otras personas, riéndose, completamente relajada. Entonces nuestras miradas se encontraron. Su sonrisa se congeló. La vi decirle algo a la mujer junto a ella, señalándome, probablemente explicando quién era yo. Su fracasado ex esposo que ahora estaba en el mismo escenario que su prometido campeón. Aparté la mirada. No me afectaba. No podía afectarme. Me senté en mi estación. Puse los audífonos. El mundo exterior desapareció. Solo existía el juego. La partida comenzó. Marcos jugaba en la posición de capitán, igual que yo. Eso significaba que nos enfrentaríamos directamente en muchas jugadas. Los primeros 5 minutos fueron parejos. Ambos equipos jugaban conservadoramente, estudiándose mutuamente. Entonces Marcos intentó una jugada agresiva en mi zona. Era exactamente el tipo de jugada que hubiera funcionado contra el yo de hace un año. El yo que dudaba. El yo que se dejaba intimidar. Pero ese yo ya no existía. Anticipé su movimiento. Contraataqué. Lo eliminé. Primera sangre para nuestro equipo. Escuché el rugido de la multitud incluso a través de los audífonos. Bien hecho, dijo David por el comunicador. Mantén la presión. La partida continuó. Marcos intentó varias jugadas más contra mí. Bloqueé todas. No solo lo estaba defendiendo, lo estaba superando activamente. Cada decisión que tomaba era más rápida, más precisa que la suya. Para el minuto 20, íbamos ganando 8-2 en eliminaciones. Marcos estaba visiblemente frustrado. Lo podía ver en la pantalla grande. Sus movimientos se volvían erráticos, desesperados. Está perdiendo la compostura, comentó David. Aprovéchalo. Hice exactamente eso. Organicé una emboscada perfecta. Eliminamos a 3 miembros de su equipo simultáneamente. El comentarista gritaba de emoción, llamándola la jugada del torneo. Ganamos la primera ronda de manera dominante. 13-4. Durante el descanso entre rondas, miré brevemente hacia donde estaba Alisa. Su expresión había cambiado completamente. Ya no sonreía. Miraba el escenario con algo que parecía confusión, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. La segunda ronda fue más reñida. Storm Gaming se adaptó a nuestra estrategia. Marcos se calmó y empezó a jugar mejor. Pero no fue suficiente. Habíamos estudiado cada una de sus partidas anteriores. Conocíamos sus patrones. Ganamos 13-9. Cuando terminó la partida, el venue explotó en aplausos. Nos levantamos de nuestras sillas. David me abrazó.
Jake, que había venido a apoyarme, bajó corriendo desde las gradas. ¡Lo lograste!, gritaba. ¡Lo lograste! Miré hacia el área de Storm Gaming. Marcos estaba sentado en su silla, mirando la pantalla con incredulidad. Sus compañeros de equipo le hablaban, pero él no respondía. Luego miré a Alyssa. Ella me estaba observando. Nuestros ojos se encontraron por segunda vez esa noche. Pero esta vez fue diferente. No había burla en su mirada. No había superioridad. Solo había algo que no esperaba ver: reconocimiento. Y quizás, solo quizás, el primer destello de arrepentimiento. Pero ya no me importaba. Di la vuelta y caminé hacia mi equipo para celebrar. El premio era $500,000. Mi parte era 100,000 después de dividirlo entre el equipo. Más dinero del que había visto en mi vida. Pero lo más importante era lo que venía después. Los contratos, los patrocinios, las ofertas de equipos de la liga profesional. Esa noche, el doctor Ramírez me llamó. Vi la partida. Estoy orgulloso de ti. Gracias, respondí. Hicimos lo que entrenamos. Ahora viene la parte difícil: mantener este nivel. ¿Estás preparado? Miré por la ventana de mi pequeño apartamento. Ya había empezado a buscar un lugar más grande. Un lugar que realmente fuera mío. Sí, respondí. Esto apenas comienza. Capítulo 4. Reconocimiento. Después de ganar el campeonato nacional, recibí ofertas de 3 equipos profesionales diferentes. Elegí Titan Esports. Era el segundo mejor equipo del país y me ofrecieron un salario de $200,000 anuales, más bonos por torneos. Renuncié al trabajo del almacén. Jake estaba feliz por mí, aunque triste de verme ir. Siempre supe que lo lograrías, me dijo el último día. Desde ese primer torneo donde todo se derrumbó, supe que volverías más fuerte. No lo habría logrado sin ti, respondí. Y era verdad. Me mudé a un apartamento nuevo cerca de la gaming house de Titan. 2 habitaciones, cocina completa, vista a la ciudad. Contraté a una nutricionista y a un entrenador físico. El doctor Ramírez aumentó sus honorarios, pero seguí trabajando con él. Ahora eres una figura pública, me advirtió. La presión será diferente. Mayor. Puedo manejarlo, lo sé, pero permanece alerta. No entendí completamente lo que quiso decir hasta mi primera entrevista importante. Era para una revista de esports, con circulación internacional. El periodista era profesional y las preguntas iniciales eran sobre mi estilo de juego y mi adaptación a Titan. Entonces llegó la pregunta inevitable. Tu historia de superación es inspiradora. De perder en primera ronda hace un año a campeón nacional. ¿Qué cambió? Entrené más, respondí simplemente. Contraté ayuda profesional. Me enfoqué. Algunos dicen que tenías motivaciones personales, que querías demostrarle algo a alguien en específico. Sabía exactamente a qué se refería. Los rumores sobre mi relación con Alyssa y mi enfrentamiento con Marcos habían circulado en los foros de esports. Mi única motivación soy yo mismo, respondí. No juego para probarle nada a nadie más. El periodista pareció decepcionado, pero continuó con otras preguntas. La entrevista se publicó una semana después. Era la portada. Mi foto ocupaba toda la página frontal con el título: El jugador que se negó a perder. Jake me envió un mensaje esa mañana. Acabas de volverte famoso, hermano. Tenía razón. Mi seguimiento en redes sociales explotó. Pasé de 3,000 seguidores a 150,000 en 2 días. Marcas comenzaron a contactarme para patrocinios. También empezaron los mensajes de Alyssa. El primero llegó 3 días después de la publicación de la revista. Era de un número que no reconocí, pero supe inmediatamente que era ella. Necesitamos hablar. Por favor. Lo ignoré. Bloqueé el número. Llegó otro mensaje desde un número diferente al día siguiente. Sé que estás molesto. Solo dame 5 minutos. Te lo ruego. Bloqueé ese número también. Luego intentó a través de Instagram, Twitter, incluso LinkedIn. Bloqueé cada cuenta. No iba a caer en eso. Mi primer torneo con Titan fue el campeonato continental. Los mejores equipos de toda América competirían. El premio para el primer lugar era $1,000,000 y clasificación directa al mundial. Storm Gaming, el equipo de Marcos, también competiría. La conferencia de prensa previa al torneo fue tensa. Todos los capitanes de los equipos participantes estaban sentados en una larga mesa frente a los medios. Yo estaba en un extremo, Marcos en el otro. Un periodista le preguntó a Marcos sobre su derrota en el campeonato nacional. Fue un mal día, respondió Marcos, su voz controlada.
Todos los tienen, pero hemos analizado nuestros errores y nos hemos adaptado. No volverá a suceder. ¿Qué opina de enfrentar potencialmente a Titan otra vez? Al jugador que los derrotó en la final. Marcos me miró directamente por primera vez desde que empezó la conferencia. Respeto a todos mis oponentes, dijo. Pero una victoria no define una carrera. Ya veremos quién se mantiene en la cima a largo plazo. Los periodistas inmediatamente me preguntaron mi respuesta. No tengo nada que demostrar, respondí calmadamente. Mi desempeño hablará por mí. Después de la conferencia, mientras salía del edificio, alguien me llamó. ¡Espera! Me giré. Era Alisa. Estaba parada cerca de la puerta lateral, como si hubiera estado esperándome. Llevaba ropa casual pero cara. El anillo de compromiso seguía en su dedo. Se veía diferente de alguna manera. Más delgada. Tenía ojeras. ¿Cómo entraste aquí?, pregunté. Este evento es solo para prensa acreditada y jugadores. Le dije a seguridad que era tu hermana, respondió rápidamente. Por favor, solo necesito 5 minutos. No tenemos nada de qué hablar. Sí tenemos, insistió acercándose. Necesito explicarte. ¿Explicar qué?, la interrumpí. ¿Que me engañaste durante meses? ¿Que me humillaste públicamente? ¿Que apostaste en mi contra? Ya lo sé todo. No sabes toda la historia. No necesito saberla. Lo que pasó, pasó. Sigue tu vida. Yo ya seguí la mía. Lo siento, dijo ella, y su voz se quebró. Lo siento mucho. Fui cruel. Fui horrible contigo. Y cada día desde entonces he tenido que vivir con eso. Bien, respondí sin emoción. Entonces la justicia existe. No te cases con él, dije de repente, las palabras saliendo antes de pensarlas. Alisa se quedó inmóvil. ¿Qué? Marcos, no te cases con él. No porque me importe, sino porque te conozco. Estuviste conmigo 5 años. Sé cómo eres cuando realmente amas a alguien. Y no es así. No con él. Tú no sabes nada de lo que siento. Tienes razón, ya no te conozco. Pero sé esto, te estás casando con él por las razones equivocadas. Por el estatus, por el dinero, por probar algo, y eventualmente te darás cuenta de eso. ¿Y qué si así fuera?, respondió ella, su voz volviéndose defensiva. Tú nunca me diste nada de eso. Trabajabas en un almacén y jugabas videojuegos. ¿Qué futuro tenía contigo? Ahí estaba, la verdad real. No había cambiado en absoluto. Adiós, Alisa, dije, dándome la vuelta. ¡Espera!, gritó. ¿Eso es todo? Ni siquiera vas a pelear por... ¿Por qué?, la interrumpí sin voltear. Ya no hay nada por qué pelear. Ese capítulo se cerró hace meses. Te amé, dijo, su voz apenas un susurro. Me detuve. Por un momento consideré responder. Decirle que yo también la había amado, que me había destrozado, que había tardado meses en recuperarme, pero no lo hice, porque ya no importaba. Seguí caminando sin mirar atrás. Esa noche le conté al doctor Ramírez sobre el encuentro. ¿Cómo te sentiste al verla? Nada, respondí honestamente. No sentí nada. Como ver a una extraña. Eso es progreso, dijo. Significa que realmente lo superaste. Tenía razón. Ver a Alisa no me afectó como pensé que lo haría. No sentí rabia, no sentí tristeza, no sentí satisfacción de que viniera a buscarme. Solo sentí indiferencia. Y eso, me di cuenta, era la mejor venganza de todas. No necesitaba que sufriera, no necesitaba que se arrepintiera. Solo necesitaba seguir adelante sin ella en mi vida. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. Capítulo 5. Caída. El campeonato continental duró 2 semanas. Titan Esports avanzó a las semifinales sin perder una sola partida. Yo fui nombrado MVP en 3 de nuestros 5 juegos. Storm Gaming también avanzó, pero con dificultad. Perdieron una partida en la ronda de grupos y casi son eliminados en cuartos de final. Los analistas notaron que Marcos no estaba jugando a su nivel habitual. Sus estadísticas habían bajado considerablemente en los últimos 2 meses. Algunos especulaban que tenía problemas personales. Otros decían que simplemente otros jugadores habían mejorado y él no. La semifinal enfrentó a Titan contra Thunder Strike, un equipo brasileño muy agresivo. Ganamos 2-1 en una serie apretada. Yo tuve mi mejor desempeño del torneo en el tercer juego. Storm Gaming jugó su semifinal contra un equipo coreano. Perdieron 2-0 de forma contundente.
Marcos cometió varios errores básicos que un jugador de su nivel no debería cometer. La final sería entre Titan y el equipo coreano. Storm Gaming se fue del torneo en tercer lugar. La noche antes de la final, estaba en mi habitación del hotel revisando estrategias cuando sonó mi teléfono. Era un número que no conocía, pero esta vez decidí contestar. «Hola, soy yo», dijo la voz de Marcos. «Necesito hablar contigo». Me quedé en silencio, sorprendido. «¿Cómo conseguiste mi número?» «Eso no importa, solo. Necesito hablar, como hombre a hombre. No tenemos nada de qué hablar». «Sí tenemos», insistió. «Sobre Alisa». Estuve a punto de colgar, pero algo en su tono me detuvo. No sonaba arrogante como siempre. Sonaba cansado. «Tienes 2 minutos», dije. «Ella no deja de hablar de ti. Desde ese torneo nacional. Desde que te vio ganar. No para. Ese es tu problema, no el mío. Lo sé», respondió. «Pero necesito que sepas algo. Necesito que sepas que ella me mintió. Sobre todo». «¿Qué quieres decir?» «Cuando empezamos, ella me dijo que estaban separados, que ya no vivían juntos, que el divorcio estaba en proceso. No supe la verdad hasta después de que perdiste ese primer torneo». «¿Y no te importó?», pregunté sintiendo algo de rabia por primera vez en meses. «Debió importarme», admitió. «Pero yo fui un idiota. Pensé que era solo un tipo cualquiera, alguien que ella quería dejar. No sabía que eras jugador. No sabía nada de tu historia hasta que ella me lo contó después». «¿Por qué me estás diciendo esto?» «Porque se está cayendo todo, Alisa y yo. No funciona. Nunca funcionó realmente. Y creo que ella también lo sabe». «Entonces termina con ella». «No puedo», dijo, y se rió amargamente. «Nos comprometimos frente a todos. Firmé contratos de patrocinio como pareja. Si rompo ahora, pierdo todo. Los patrocinadores, los contratos, todo. Ese sigue siendo tu problema». «Tienes razón», suspiró. «Solo quería que supieras la verdad, que no todo fue como pareció. ¿Eso supone que cambia algo?» «No», admitió. «Solo quería decirlo, y también quería decirte que jugaste bien, en el Nacional, mejor que yo. Lo reconozco». Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono por un largo rato. No sabía qué pensar de esa conversación. No cambiaba nada, pero era extraño escuchar a Marcos admitir sus errores. Gané la final al día siguiente. Titan se coronó campeón continental. El premio fue dividido entre el equipo. Mi parte fue $200,000. Durante la ceremonia de premiación, busqué a Alisa entre el público sin darme cuenta. No estaba allí. Marcos tampoco había venido a ver la final. 2 semanas después, estaba firmando contratos con 3 marcas importantes cuando Jake me envió un artículo de una página de chismes de esports. Marcos Rivera y Alisa Domínguez terminan su compromiso. Fuentes cercanas confirman la separación. El artículo incluía una declaración breve de Marcos. «A veces las cosas no funcionan como uno planea. Les pido privacidad en este momento difícil». No había declaración de Alisa. «¿Cómo te sientes?», preguntó Jake por mensaje. «Bien», respondí. «Ya no es parte de mi vida». Y era verdad. Leer sobre su ruptura no me produjo ninguna satisfacción. No me importaba. Tenía cosas más importantes en que concentrarme. El Mundial de eSports sería en 3 meses. Titan había clasificado directamente. Yo sería el capitán del equipo. El Dr. Ramírez ya había diseñado un plan de entrenamiento completo para prepararnos. Una tarde, mientras entrenaba en la gaming house, recibí un correo electrónico. Era de una dirección que no conocía, pero el asunto decía: «Por favor, lee esto». Lo abrí. Era de Alisa. «Sé que probablemente borrarás esto sin leer. No te culpo. Pero necesito decir algunas cosas aunque nunca me respondas. Tienes razón. Me estaba casando con Marcos por las razones equivocadas. Y me di cuenta demasiado tarde. Terminamos hace una semana. No te escribo para pedirte que vuelvas. Sé que eso nunca pasará. Arruiné todo y tengo que vivir con eso. Solo quiero que sepas que estaba equivocada. Sobre ti. Sobre los videojuegos. Sobre todo. Eras un soñador, y yo traté de destruir eso porque no lo entendía. Veo tus partidas ahora. Todas. No porque quiera volver contigo, sino porque finalmente entiendo. Entiendo la pasión. Entiendo lo que significa para ti. Y entiendo que perdí a alguien especial porque fui demasiado ciega para verlo cuando lo tenía. No tienes que responder esto. Solo necesitaba decirlo. Te deseo lo mejor en el Mundial. Sé que vas a ganar. Leí el correo 2 veces. Luego lo cerré.
No respondí. Esa noche hablé con el doctor Ramírez sobre ello. ¿Sentiste algo al leerlo? Un poco de tristeza, admití. No por ella, sino por lo que pudimos haber sido si ella hubiera sido diferente, o si yo hubiera sido diferente. Pero ya no quieres eso. No, respondí con certeza. No lo quiero. Entonces lo superaste completamente. Ahora puedes cerrar ese capítulo para siempre. Tenía razón. Alisa había sido una parte importante de mi vida, pero esa persona ya no existía. Yo tampoco era la misma persona que fui con ella. Ambos habíamos cambiado, solo que yo había cambiado para mejor, y ahora tenía un mundial que ganar. Capítulo 6. Victoria. El Mundial de Esports se realizó en Seúl, Corea del Sur. Era el evento más grande del año. 32 equipos de todo el mundo competirían por el título y un premio de $5 millones. Titan llegó como uno de los favoritos. Yo había sido clasificado como el tercer mejor jugador del mundo en mi posición por los analistas internacionales. La noche antes del torneo, estaba en mi habitación del hotel cuando recibí un mensaje de Jake. «Vas a arrasar, hermano. Todo el país está contigo». Sonreí. Jake había sido mi apoyo durante todo este proceso. Sin él, probablemente nunca lo habría logrado. El torneo comenzó. Ganamos nuestros primeros 3 juegos sin problemas. En octavos de final, enfrentamos a un equipo japonés muy técnico. Ganamos 2-1, pero fue difícil. En cuartos de final, nos tocó contra el equipo europeo más fuerte. Yo jugué la mejor serie de mi vida. Ganamos 2-0. Los comentaristas me compararon con los legendarios jugadores coreanos. Las semifinales fueron contra China. Perdimos el primer juego, pero nos recuperamos y ganamos los siguientes 2. Estábamos en la final. Nuestro oponente sería el equipo coreano local. Eran los defensores del título, favoritos absolutos del torneo. El día de la final, el estadio tenía 20,000 personas. Las transmisiones online reportaron más de 2 millones de espectadores simultáneos en todo el mundo. Mientras me preparaba en el backstage, mi manager me entregó mi teléfono. «Tienes un mensaje que deberías ver», dijo. Era de un número desconocido. Abrí el mensaje y vi que era de Alisa. «Estoy viendo desde casa. Solo quería decirte que estoy orgullosa de ti, no como tu exesposa, sino como alguien que alguna vez conoció a la persona que eres. Gana hoy. Lo mereces más que nadie». No respondí. Guardé el teléfono y me concentré en lo que venía. La final comenzó. Los coreanos jugaban en casa, con toda la multitud apoyándolos. La presión era inmensa. Perdimos el primer juego de forma contundente. Estábamos nerviosos. Yo cometí 2 errores que normalmente no cometería. Durante el descanso, el doctor Ramírez me envió un mensaje. «Respira. Recuerda por qué llegaste aquí. No por ella. No por Marcos. Por ti». Tenía razón. Me calmé. Hablé con mi equipo. «Olviden el primer juego», les dije. «Jugamos el siguiente como entrenamos. Confiamos en el proceso. El segundo juego fue completamente diferente. Jugamos con confianza, con precisión. Ganamos 13-5. El tercer juego fue el más reñido. Íbamos 12-11 abajo. Era el último round. Si lo perdíamos, perdíamos el campeonato. Hice una jugada arriesgada, una que podía salir muy mal. Pero confié en mi instinto. Funcionó. Eliminé a 3 jugadores enemigos en 10 segundos. Ganamos el round. Ganamos el juego. Empatamos la serie 1-1. El cuarto juego definiría el campeonato. Ambos equipos jugaron con todo. Cada round era una batalla. Llegamos 12-12. El siguiente punto ganaría el mundial. El round final duró casi 3 minutos. Una eternidad en este juego. Cada segundo contaba. Cada decisión era crucial. Con 20 segundos restantes, vi una apertura. Era riesgosa, pero si funcionaba, ganaríamos. No dudé. Ejecuté la jugada. Eliminé al capitán del equipo coreano. Mi equipo siguió mi iniciativa. Eliminamos al resto. Ganamos. El estadio explotó. Mi equipo saltó de sus sillas. Yo me quedé sentado un momento, procesando lo que acababa de pasar. Habíamos ganado el mundial. Yo era campeón del mundo. David me abrazó primero. Luego mis otros compañeros. Todos gritaban, lloraban, se reían. Durante la ceremonia de premiación nos entregaron el trofeo. Mi parte del premio fue $1 millón. Pero el dinero no importaba en ese momento. Lo que importaba era que lo había logrado. Contra todas las probabilidades. Contra todos los que dijeron que no podía. Contra Alisa. Contra Marcos. Contra mis propias dudas. En la entrevista después del juego, el periodista me preguntó cómo me sentía. Agradecido, respondí.
Agradecido con mi equipo, con mi coach, con todos los que creyeron en mí. Hace un año, perdiste en primera ronda de un torneo local. ¿Qué cambió? Yo cambié, respondí simplemente. Dejé de jugar para otros y empecé a jugar para mí. Esa noche, en la fiesta de celebración, recibí un último mensaje de Alisa. Lo viste, eres campeón del mundo. Tenías razón en todo, yo estaba equivocada. Espero que algún día puedas perdonarme, aunque sé que no lo merezco. Esta vez sí respondí. Fue breve. Ya te perdoné, pero ese capítulo está cerrado. Cuídate. Bloqueé su número después de enviar el mensaje. No con rabia, simplemente porque ya no había razón para mantener ese canal abierto. 3 meses después, firmé un contrato con una organización internacional de esports por $3 millones anuales. Me convertí en uno de los jugadores mejor pagados del mundo. También empecé a salir con alguien. Se llamaba Isabela, era periodista de esports. Nos conocimos en una entrevista. Era inteligente, graciosa, y lo más importante, me apoyaba en todo. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó una noche mientras cenábamos. No, respondí, y era verdad. Todo lo que pasó me trajo hasta aquí. Hasta ti. Ella sonrió y tomó mi mano. Un año después del Mundial, Jake me envió una captura de pantalla. Era de Facebook. Alisa había publicado una foto trabajando como asistente administrativa en una empresa pequeña. Se veía cansada, pero sonreía en la foto. El caption decía, «Nuevos comienzos. A veces tienes que caer para aprender a levantarte». «¿Quieres que deje de enviarte cosas sobre ella?», preguntó Jake. «No es necesario», respondí. «Ya no me afecta». Y era verdad. Ver esa foto no me produjo satisfacción ni tristeza, solo indiferencia. Alisa había seguido su camino. Yo había seguido el mío. Y eso estaba bien. Esa noche, mientras Isabela dormía a mi lado en nuestro nuevo apartamento, pensé en todo lo que había pasado. Desde aquella humillación en el torneo hasta ganar el mundial. Desde estar destrozado en el sofá de Jake hasta tener una carrera exitosa y una relación sana. El juego había terminado. Y yo había ganado. No porque Alisa perdiera. No porque Marcos fracasara, sino porque aprendí la lección más importante de todas. Mi valor nunca dependió de lo que otros pensaran de mí, dependía de lo que yo pensara de mí mismo. Y finalmente, después de todo, había aprendido a valorarme. Eso era lo único que realmente importaba.